¿Cómo se construyó Teotihuacán? Teotihuacán aparece en el siglo I como la ciudad de una cultura y de un pueblo que no sabemos de dónde vino, que no sabemos cómo desaparece 5 siglos después y que no sabemos cómo adquirió una cultura y una tecnología realmente avanzada. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Viadas. Como siempre, me da mucho gusto saludarlos. Y miren, vamos a hablar de uno de los grandes misterios de la arqueología mesoamericana, el cual aún ahora causa controversias, causa polémicas, verdaderos conflictos entre los estudiosos y los arqueólogos sobre esta cultura de la cual realmente suponemos mucho, pero no sabemos prácticamente nada. Miren, acompáñenme a vislumbrar un poco en la arqueología y elucubrar cómo pudo haber existido esta ciudad y cuando menos asombrarnos con la tecnología de los teotihuacanos. Miren, estamos hablando del siglo I de nuestra era, por decirlo así, los tiempos de Cristo. En el mundo, en ese momento, la cultura predominante es el Imperio Romano. Las otras culturas como Egipto o Grecia están en declive y el Imperio Romano es el que domina el mundo antiguo, ¿sí? Hay algo en la India, hay algo en China, pero digamos que por decirlo así, el panorama histórico es dominado por el Imperio Romano. En Mesoamérica, sin ningún antecedente previo, aparece Teotihuacán. O sea, miren, como esta plaza que ven ustedes, esta increíble traza urbana, cuyas líneas se pierden en el infinito, en todas direcciones, no hay nada similar. Estaban los olmecas, una gran cultura también, se dice la cultura madre, pero realmente tenemos pocos monumentos de la cultura olmeca, a no ser estas colosales cabezas de corte africano tan perturbadoras y también tan misteriosas y tan dadas a los conflictos y las polémicas entre los arqueólogos. Ya hablaremos de estas cabezas de rasgos gatunos o rasgos africanos, pero eso es otro tema. Bueno, Teotihuacán se hace en el siglo I, casi el segundo, y aparece desarrollado. Bueno, aquí hay un punto. Esta urbe, en el siglo I y II, llega a tener 200,000 habitantes. Imagínense por la extensión. Eran 200,000 habitantes y población flotante que venía de sitios tan lejanos como Guatemala y Honduras para comerciar con las plumas de quetzal, de sitios tan lejanos como Arizona y Nuevo México para comerciar con las turquesas, de lugares remotos de la Huasteca, de la parte del Golfo, del norte de México, para comerciar todos sus bienes y cambiarlos por lo que era el hierro del mundo antiguo. Un cristal volcánico, negro, hermoso, capaz de tener un filo que podía servir para rasurarse, ¿sí? Que podía servir para hacer herramientas de corte, de punzonamiento, de cortar la carne, de destazar los animales, o inclusive armas, ¿sí? Armas como el macuajitl, ¿no? La espada que canta, ¿no? La madera que canta, que tenía filos de obsidiana, esta arma tremenda de los mexicas, puntas de flecha, ¿sí? Puntas de lanza, bueno, el hierro del mundo antiguo era la obsidiana. Y esa era la riqueza de Teotihuacán. Las minas que hasta la fecha ustedes pueden ir y pueden adquirir piezas de obsidiana en Teotihuacán. Bueno, esta sorprendente civilización no empieza construyendo pequeñas pirámides que luego hace grandes. Ustedes han visto el Templo Mayor, ¿no? Hay una pirámide pequeña y luego viene la cebolla arqueológica, ¿no? Que dicen los arqueólogos. Y ustedes pueden ver las etapas de construcción. No, la pirámide del Sol está hecha en una sola intención igual. Primero parece que se hizo la de la Luna, que realmente parece que es la pirámide de Tlaloc. Y después es la pirámide de Quetzalcóatl, que bueno, ahora le hicimos la pirámide del Sol. Todas ellas cubiertas de un material rojo sumamente venenoso, que es el cinabrio. El cinabrio es el mercurio. Es muy venenoso, pero era. Por cierto, si ven las pinturas rojas de ahí, no las toquen. Es cinabrio, que es mercurio, es venenoso. Así que mejor no tocar murales ni nada de esto. Pero bueno, esta urbe no solamente está construida, digamos que la plaza gubernamental, que sería la Plaza de la Luna, o el área sacerdotal o religiosa, que es la Pirámide del Sol, el área comercial, que sería la parte de la ciudadela, sino existe una serie de instalaciones, de construcciones, de palacios, de plazas, que nos habla de palacios para comerciantes o instalaciones para comerciantes que vienen de muy lejos.
es una ciudad multicultural donde podemos ver que estas gentes llegan a comerciar de todas partes del mundo antiguo. Y miren, es una ciudad abierta, no es una ciudad militarista, no está protegida por murallas. Es una ciudad que abre sus avenidas con los brazos abiertos a todo el mundo. Son grandes plazas para que llegue la gente, son grandes avenidas, son grandes instalaciones, porque está pensada para decenas de miles de personas que comercien, que se conozcan, que intercambien ideas, lo que se necesita para que el mundo tenga civilización. Bueno, es posible identificar culturas que vienen del Golfo, culturas que vienen de la zona maya, que vienen de la Mixteca, que vienen del norte, cada una en sus diferentes aposentos, cada una con sus talleres, elaborando la obsidiana y recibiendo mercancías de todos estos lugares para hacer un intercambio que al final de cuentas enriqueció y convirtió en esta ciudad en la más asombrosa y maravillosa de ese momento. Y miren, hablemos que en el siglo I y II no hay una ciudad como Teotihuacán. Inclusive, la Roma imperial tiene calles estrechas. Si ustedes ven las fotografías o han tenido la oportunidad de pasear por el Foro Romano, vean que los arcos del triunfo por donde desfilaban las legiones, pues las legiones vieron de desfilado de 2 en 2, no son tan amplias. Las avenidas no tienen la amplitud de las que tiene Teotihuacán. Sí, son monumentos hermosos, son monumentos maravillosos, muy altos, grandes, en fin, imponentes, pero no tienen la amplitud que tiene el trazo de Teotihuacán. ¿Sí? Entonces, eso hay que llamar la atención, que es una cultura única, original, que no hay paralelo en el mundo para la cultura teotihuacana, y que de esta cultura teotihuacana va a emanar toda la mitología del mundo antiguo mesoamericano. Pero bueno, miren, ¿quiénes eran los teotihuacanos? Aquí hay una discrepancia y hay una polémica entre muchos estudiosos y arqueólogos. Los teotihuacanos, ¿quiénes eran? ¿Eran los toltecas? Los increíbles sabios toltecas, aquellos que solían dialogar con su propio corazón, aquellos que sabían sembrar el algodón de colores, del cual emana el señor Tlahuizcalpantecutli, el cual nace un año Seacatl, ¿no? Un Ocaña, y el cual tiene ese conflicto con su hermano el Tezcatlipoca Negro, decía mi abuela, líbrenos Dios. Bueno, ¿quiénes son? Hay quienes sitúan a los toltecas lejos de ahí, en Hidalgo, en un sitio más pequeño, más modesto, donde están estos atlantes maravillosos, pero es un sitio mucho menor. Ahí sitúan a los toltecas muchos siglos después, en otro sitio. Hay quienes dicen, no, no es posible. Esos son otros toltecas, son herederos de los toltecas, toman el nombre de los toltecas, pero en realidad el escenario donde Quetzalcóatl, ¿sí? Seacatl Quetzalcóatl, nuestro señor Tlahuizcalpantecutli, combate contra su hermano, el Tezcatlipoca Negro, el cual tenía un espejo humeante donde podía ver los 400 caminos del futuro. Bueno, el escenario de ese combate es aquí, donde también se dice que es Tlillán-Tlapayán, el quemadero, donde finalmente, bueno, esa es otra historia, son las leyendas, son maravillosas esas leyendas, pero bueno. Entonces, no se ponen de acuerdo si estos son los toltecas. Pero bueno, si fueran los toltecas, esta ciudad se llamaría Tlillán, o Tlillán-Tlapayán, o Tolán. Bueno, ¿qué es Tolán? Tolán en la lengua náhuatl, es el lugar de los tules. Tolán, el lugar de los tules. Y cuando los mexicas vienen en su peregrinación desde Checomostoc, pasan cerca de estas ruinas y se refieren a ellas como Tolán. Antes de que pongan el nombre de Teotihuacán, etcétera, etcétera, en la tira de la peregrinación se refieren a este sitio como Tolán. Tolán, el lugar de los tules. Bueno, los mayas también se refieren a Teotihuacán como Pu. Pu, en su lengua, es también el lugar de los tules. Bueno, pero si ustedes han ido a Teotihuacán, pues no creo que sea un lugar donde haya tules, donde haya agua y donde haya peces. Aquello es desértico o semidesértico, ¿no? A no ser que haya sido época de lluvias donde pues los campos reverdecen y se ve muy bonito aquello. La verdad es que el sitio es árido y hace un sol de justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que le ponen el lugar de los tules, del agua y de los peces a un sitio tan desértico? ¿A qué se están refiriendo? ¿Sí? Quizás esto es lo que ha causado mayor controversia entre los arqueólogos de si es Tula en Hidalgo o es Tula en el Estado de México. Bueno, existió un Teotihuacán acuático.
Si ustedes ya vieron nuestra colaboración donde se habla de las lagunas colgantes de Teotihuacán, hicimos colgantes porque una derramaba su líquido sobre la otra y sobre la otra. Y entonces se hacían estas lagunas. Aquí nuestro equipo nos hizo una fotocomposición donde pues podemos ver un lago, ¿sí? Y algunos otros lagos por aquí, rodeando lo que podría ser una reconstrucción arqueológica del centro de Teotihuacán, algo de una alegoría realmente, ¿no? No hay, perdón ustedes que no exista alguna exactitud histórica, sino la idea de dar la impresión de que Teotihuacán pudo haber estado rodeado de lagunas. Bueno, esto puede sonar disparatado a menos que comencemos a ver la evidencia geológica. ¿Qué dicen los geólogos acerca de que pudo haber una laguna donde está ahora Teotihuacán? Que Teotihuacán pudo haber sido un Tenochtitlán. Bueno, vamos a ver, miren, aquí tenemos que en el periodo formativo los niveles del lago de México, invadían lo que es el Valle de Teotihuacán. Este es el Valle de Teotihuacán, esto que vemos aquí. Esto que está aquí es precisamente la zona arqueológica. Este es el periodo formativo. Pero ya en el periodo clásico, cuando ya existe Teotihuacán y algunos otros asentamientos satélites de Teotihuacán, siguen existiendo esas lagunas, ¿sí? Y estas lagunas se alimentan por los escurrimientos de la época de lluvias, ¿sí? Pero esos escurrimientos son locales. O sea, los escurrimientos locales no alcanzaban a mantener un río continuo y mucho menos una laguna, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que esta laguna sigue existiendo en el tiempo posclásico cuando ya Teotihuacán desapareció. Quizás seguía ocupado por algunas otras civilizaciones que llegaban y pues ocupaban estas ruinas, etcétera, etcétera. Inclusive hacían sus propias excavaciones arqueológicas. Bueno, pero sigue existiendo esta laguna. Bueno, para que esta laguna siga existiendo, pues debe de haber un control de esta cuenca. Y nosotros elucubramos que este control de los lagos es artificial. Una cultura, posiblemente los teotihuacanos, o vamos a decir que los toltecas, crean una serie de represas en esta parte del lago Zumpango, en el lago de Xaltocán, en el lago Zumpango, y este todavía se alcanza a ver bien. En la laguna de San Cristóbal todavía se alcanza a ver el Albarradón, ¿sí? Todavía hay ruinas de restos de ese Albarradón aquí en esta parte, cerrando lo que es esta cuenca para mantener el nivel del agua. Porque miren, aquí hay algo curioso. Miren, realmente el lago de Zumpango es más alto que el lago de Xaltocán, que el lago de San Cristóbal y que el lago de Texcoco. Bueno, esto no puede ser natural. Si hay agua que se acumula aquí y se derrama sobre el siguiente o sobre el siguiente, esto causa una erosión y causa un río. Y entonces lo que tenemos es que esto se llena de agua, ¿sí? Y entonces tendríamos que el lago de Texcoco sí sería perenne, pero el lago de Zumpango sería un río por donde pasa el agua de escurrimiento, igualmente los otros ríos. No tendríamos estos lagos. Estos lagos se forman porque una cultura crea estos diques, estas represas, para crear sectores de riego en todas estas zonas. De esa manera, yo sí creo que puedo sostener 200,000 gentes. Y a la vez, probablemente aquí donde está Colman, crearon otra represa, la cual tenía contenidas las aguas de escurrimiento en esta zona. Bueno, esto ya es mucho lucubrar, ¿no? Si realmente dicen, no, pues sí, pues, puede suponer muchas cosas, ¿no? Una represa en Acolman, una presa en Acolman para crear la laguna de Teotihuacán. Sí, no me digas, ¿y qué más, no? Más fácil me dices que los teotihuacanos bajaron de un platillo volador. Bueno, pero es que no es mi idea. El estudio geológico dice que sí la hubo. Y también los mismos estudios, la ilustración la hemos tomado muchas veces para datos de un estudio del siglo XIX, pues sé que los niveles son diferentes, ¿sí? De hecho, se decía que se iba a inundar la zona del lago de Texcoco, ¿no? Donde se estaba haciendo este aeropuerto anteriormente. Bueno, eso no se puede hacer porque esa laguna tiene un nivel más alto que el Zócalo. Si inundamos esa parte, pues el Zócalo se llena de agua, porque la ciudad se hundió más abajo que lo que es el antiguo lago de Texcoco, ¿sí? Entonces ahí es el problema, ¿no?, que tenemos ahorita con la Ciudad de México. Pero bueno, aquí primero tendríamos que mostrar, bueno, ¿sabes qué? Que sí, los teotihuacanos son unas pirámides, están muy bonitas las pirámides, pero de veras eran ingenieros hidráulicos. Miren, meterse a la ingeniería hidráulica es tener un conocimiento de los regímenes de lluvia, de la cantidad de agua que se junta en una lluvia, en una cuenca, saber medirla y tener una estadística, porque no se vale nada más la de un año, hay años que llueven más, años que llueven menos. ¿Cuánta agua se va a juntar en esta cuenca
y cómo la vamos a detener o cómo la vamos a manejar. Si yo pongo un dique así nada más porque me parece una buena idea, puedo causar una inundación arriba y una sequía abajo. A la inversa, pues puedo estar mandando las aguas de arriba hacia abajo y les causo una inundación abajo, ¿sí? O sea, la ingeniería hidráulica es una ciencia complicada porque el agua es muy difícil de manejar. Fácilmente se nos va por algún sitio y erosiona nuestra represa, pasa por arriba el agua y la deshace y inunda abajo, ¿sí? O sea, la ingeniería hidráulica, mis respetos, es tremendamente complicada. Se necesita una civilización realmente muy avanzada para dominar la hidráulica. Y miren, aquí tenemos la primera evidencia que los teotihuacanos sabían de hidráulica. El río San Juan es encauzado a través de la ciudad y pasado al otro lado. O sea, aquí ya tenemos la primera evidencia que los señores sabían de manejo de ríos. Otra más, los teotihuacanos tenían sistemas de drenaje y albañales. Bueno, en ese momento, el siglo I, la única otra civilización que sabe manejar cloacas y albañales son los romanos, la cloaca máxima, ¿no? Una de las grandes obras de ingeniería de la Roma antigua, la cloaca máxima. Y los sistemas de baños, etcétera, etcétera. Bueno, sabían de ingeniería hidráulica los romanos, pues los teotihuacanos también. Y nada que ver una cultura con la otra, porque como manejan la hidráulica los teotihuacanos a lo que manejan los romanos, son dos planetas diferentes. Bueno, entonces, según esta elucubración de nuestra parte, estos ríos de temporal, o sea, solamente tienen agua en las épocas de lluvia, estarían contenidos para formar una laguna en la zona arqueológica de Teotihuacán y la zona aledaña. ¿Para qué formar una laguna? Bueno, pues para hacer chinampas. Con las chinampas, pues bueno, yo tengo una gran producción agrícola, como si tuviera un cultivo hidropónico, porque siempre tienen agua. Llegan peces, llegan aves migratorias, así que hay caza, hay pesca, hay agricultura. Es un sistema muy, muy eficiente, del cual, a tenor de esto que yo estoy exponiendo, sería nuestra primera evidencia de que los teotihuacanos, los toltecas, los sabios señores toltecas, son los inventores de las chinampas. Bueno, pero esto es, ¿en qué baso yo esa elucubración? Según esto, pues tendría que haber existido una presa aquí en la zona de Acolman que inundara toda esta cuenca, llega una buena lluvia y se empieza a inundar y se inunda el campo, ¿sí? Como hay evaporación y absorción, etcétera, etcétera, bueno, tenemos que esperarnos a la siguiente temporada de lluvia para que no baje demasiado el nivel, ¿sí? Pero tendríamos que hablar de que aquí hay evidencia, cuando menos arqueológica, de que hubo una presa en la Colman. Bueno, ¿habrá una presa en la Colman? Pues, ¿qué creen? Que sí la hay. Según esto, fue construida en el siglo XVI. Yo digo que la gente que estaba ahí reconstruyó la que ya había. Y miren, aquí está la compuerta de desfogue del sistema hidráulico de la presa del Rey en la presa Cuaunalán a Colman, ¿sí? Y este es del archivo Casasola. No sé cómo esté, pero miren, todavía por ahí en los años 60, a juzgar por el modelo de la camioneta, pues todavía existía esta represa de Acolman. Y de hecho ustedes pueden entrar ahí a Google, buscar la represa de Acolman, y hay mucha información, porque es una gran obra hidráulica, y una obra que también causó conflictos, como ya saben, cuando se hace una represa, pues alguien controla el agua arriba, y los deja los de abajo sin agua, y entonces esto causa muchos conflictos, ¿no? El manejo de las represas requiere realmente aparte de una gran ingeniería, un gran sentido social de cómo vas a manejar ese reservorio de agua, ¿sí? Entonces, bueno, no es sencillo meterse en esos conflictos. Pero bueno, sí existe esta represa que estamos diciendo y la cual nosotros suponemos, pues data de tiempos muy antiguos y creó este sistema que pues aún nos dice los estudios geológicos, que en efecto existió un lago que rodeó Teotihuacán, que proveyó toda la agricultura, la caza y la pesca que se necesitaba para sostener una ciudad de ese tamaño. Pero ahora, ¿cómo construyo yo en aquellos tiempos una represa cuando no tengo cemento? Miren, tampoco tengo mucha cantera, aunque realmente esta es una zona volcánica y hay buenas canteras aquí, no tengo la manera viable de trasladar grandes piedras y sobre todo para construir una cortina de este tamaño a lo lejos, porque primeramente no tengo bestias de tiro. Tampoco se ha implementado la rueda. Sí se conocía la rueda, hay juguetes con ruedas en Mesoamérica, pero no era práctico porque no se habían hecho caminos. No se habían hecho caminos porque no había bestias de tiro. Y entonces, bueno, estos los traían los más iguales. Pero más brillante aún, se ideó el sistema de contener la tierra por medio de chinampas. ¿Qué es esto? Yo ponía una serie de postes
y estos postes los tejía con enramada y contenía la tierra, la misma tierra de ahí. ¿Para qué me fatigo? O fatigo a mi personal o a mis trabajadores. Miren, de alguna manera, si eran esclavos, que si había esclavitud, pues hay que darles de comer y hay que tratarlos bien porque si no se te mueren y te quedas sin mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, eso es caro. De cualquier manera es caro. O son trabajadores pagados y es caro, o es gente, o son esclavos y también son caros. Bueno, ¿para qué fatigo a mi gente? ¿Cuándo yo puedo poner estas empalizadas? Mira, estas fotografías son de la zona del Templo Mayor, ¿sí? En algún momento se supuso que eran pilotes, ya se vio que no. Tienen 3, 4 metros de profundidad en una zona donde la capa sólida está a 50 metros, 60 metros de profundidad. Entonces, miren, aquí están estos pilotes. Bueno, ¿cómo se ponían estos pilotes? Bueno, se traían estos postes, se cortaba de la madera, los arbolillos que había ahí o los árboles, se les pegaba por arriba con una piedra y se iban hincando y se rellenaba de tierra, ¿sí? Llegaban los más iguales, vaciaban las cestas de tierra o de la misma tierra que había aquí y esto lo tejían con tules, así como ustedes pueden ver aquí. Entonces, bueno, se supone que era el lugar de los tules, Tolán, ¿no? Entonces tejían esto y iban construyendo las chinampas, así como ven ustedes aquí. O sea, era una empalizada y la empalizada pues estaba rellena con tierra, tules, todo esto. Bueno, era excelente como un cultivo hidropónico. Siempre tenían agua y tenían una gran producción estas de calabaza, frijol, en fin, maíz, todo lo que sembraban ellos, ¿no? Entonces se podía sostener muy bien la vida de 100,000 o 200,000 habitantes, ¿sí? Al sembrar estos postes y hacer estas chimpas. Bueno, este mismo sistema me servía para hacer represas, porque las represas quedaban tejidas, agarradas con los tules. O sea, imagínense que era un sistema en el cual pues tenía los postes y los postes estaban amarrados. Entonces, si yo tenía todo esto amarrado, todo este conjunto, pues me iba a sostener muy bien el agua y iba a poder crear esto. Miren, vamos a seguir hablando de la construcción de Teotihuacán, porque miren, es muy interesante los pisos teotihuacanos y el armado de los muros, las columnas y las losas de los palacios teotihuacanos. Es maravilloso realmente cómo se construyó Teotihuacán, porque nuevamente no existen evidencias, al menos hasta el momento, de otra cultura que haya usado este proceso constructivo anteriormente. Miren, la otra cultura del Valle de México es Cuicuilco. Y Cuicuilco nunca llega a este grado de sofisticación. Sí, hacen un monumento, se hace una pirámide monumental, pero esta pirámide monumental no es así el círculo perfecto, ¿no? Entonces, bueno, es maravilloso, es asombroso, pero no se llega a esa sofisticación que se tiene en Teotihuacán. La otra cultura, la cultura madre, los olmecas, ¿sí? Es realmente asombroso, ¿sí? Pero digamos que lo más notable de esta cultura son estas cabezas enormes, ¿cómo se les dice? Colosales, con rasgos africanos. Eso se ha prestado también para una serie de controversias y problemas entre arqueólogos, que es sensacional cuando se pelean entre ellos. Se ve cada cosa tremenda, pero de eso hablaremos luego. Y sí, hay algunos monumentos de tierra pisonada de los olmecas, pero realmente queda muy poco. Como esta cultura, no hay ninguna que la precede. Aparecen de la nada y lamentablemente desaparecen. Bueno, a este tenor, ¿cómo se hace para construir un monumento de tierra pisonada de esa altura que resiste siglos hasta que llegan los arqueólogos? Y esto, pues lamentablemente, pero muy lamentablemente, imagínense, se va a celebrar las fiestas del centenario de la independencia y don Porfirio Díaz manda a sus mejores estudiosos a que reconstruyan Teotihuacán. Estos hombres piensan que debajo de esa primera etapa, como las otras pirámides que han estudiado, hay otra etapa que pueden rescatar y pueden mostrar Teotihuacán en su esplendor. Pues no, realmente la pirámide del Sol está hecha en un solo basamento y lo único que hacen es destrozarla. Hay quien me dice que pierde 10 metros, hay quien me dice que pierde 6 metros, pero como el 20% de su masa se pierde porque inclusive son capaces de poner un ferrocarril para sacar toda la tierra que según ellos sobra. Entonces realmente no es que consoliden el monumento, es que realmente casi lo demuelen, ¿no? Mucho de Teotihuacán, inclusive mucho de lo que ven ahora de Teotihuacán, pues obedece a suposiciones o estudios o a fantasías libres de arqueólogos de aquella época. Eso, miren, es algo que no lo digo yo, es algo que son opiniones de arqueólogos que a veces se oponen a que se hagan estas restauraciones en base a que, pues mucho del material que está puesto ahí obedece a una reconstrucción de principios del siglo XX. Entonces, mucho del cemento que ven en Teotihuacán, pues no tiene que ver nada con los teotihuacanos. Pero bueno, eso es otro tema que también merece hablar. Yo lo que les quiero decir es que, miren, Teotihuacán posiblemente desaparece en una especie de invierno nuclear, por llamarle así, en un invierno provocado por un volcán muy lejos de ahí, que ocasiona
que haya hambre, que se cubra la luz del sol, que sea muy baja la luz del sol, que no lleguen las aves migratorias, que se acaben los peces, que no se puedan dar estas excelentes cosechas de las chinampas y la civilización entre en declive, que también el hambre ocasione que los mismos vecinos pues lleguen y saquen y ataquen Teotihuacán. Hay evidencias de que está quemado. Probablemente desaparece en una hecatombe provocada por una erupción volcánica que hace un cambio climático. Un cambio climático que, por ejemplo, es lo que tenemos ahora. Y miren, la única forma de combatir el cambio climático y en dado momento poder tener buenas cosechas, poder tener reservas de agua potable, es la ingeniería. ¿Sí? Nosotros queremos recomendarles en esta ocasión nuestro curso de AutoCAD Civil 3D, que va desde los topógrafos que están iniciando, ¿sí? Para que se familiaricen con drones, con sistemas GPS, con todas estas herramientas modernas, ¿sí? Y que puedan trazar caminos, terracerías, represas, canales, de una manera fácil y accesible, con este software estupendo que es AutoCAD Civil 3D. Miren, como siempre, nuestra intención es poner las mejores herramientas de la tecnología a su alcance, con toda la accesibilidad, con nuestros departamentos de soporte técnico, para que ustedes puedan rápidamente dominar estos softwares que son la base de la tecnología y lo que está manejando el mundo. AutoCAD Civil 3D lo manejan los topógrafos de Siria, Medio Oriente, Arabia Saudita, Inglaterra, Estados Unidos. Todo el mundo maneja esta herramienta, que es la herramienta por excelencia para el diseño geométrico de caminos y terracerías. Y bueno, pues también les recomendamos el resto de nuestros cursos porque miren, ahorita el mundo todo se ha vuelto BIM. Todos los proyectos llevan informática y Editorial Viadas tiene la certificación BIM para que ustedes sean BIM managers profesionales a través del manejo de Revit para instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, topografía, redes contra incendio, estructuras de concreto, estructuras de acero, en fin, todo lo que pueden ser los aspectos de una construcción que puede ser tan compleja como un hospital o una refinería, lo mismo que un edificio inteligente de una unidad habitacional. Pues bien, yo les agradezco mucho la atención a este video y pues me despido como siempre deseándoles que tengan una buena salud estructural.